Hola, buenas noches. ¿Cómo están, señores estudiantes? El día de hoy para la clase de noveno año tenemos lo que es la inserción de tablas, ¿no? De tablas de contenido. En primer lugar, vamos a trabajar con lo que es una tabla. Para yo poder insertar una tabla, tengo que ir aquí a la pestaña Insertar y vamos a elegir la opción tabla, ¿no? Teniendo en cuenta que en este caso empiezo desde tabla que dice 1 por 1, yo voy a elegir por cuadro. Por cada cuadrícula horizontal que yo elija, voy a insertar una fila y por cada cuadrícula vertical voy a insertar una columna, ¿no? Vuelvo a repetir, insertar tabla, filas, columnas, ¿no? Ok, muy bien. Esta es la forma más simple y manual de realizar la inserción de una tabla. Por ejemplo, si yo quiero 2 columnas o 4 columnas y 2 filas, simplemente busco 1, 2, 3, 4, 1, 2, ¿sí? Y simplemente doy clic en la opción que quiero y listo. Muy bien. Otra de las opciones que hay, bueno, cuando apenas yo creo una tabla, se me va a abrir la opción diseño de tabla. Por el momento no la vamos a tocar. Otra de las opciones que yo tengo es ir a la opción insertar tabla y manualmente doy clic donde dice insertar tabla y automáticamente elijo el número de columnas y filas que voy a utilizar. En este caso, por ejemplo, digo quiero 8 columnas con 16 filas, ¿no? Si se dan cuenta, y la puedo cambiar, auto ajustar al contenido o a la ventana. Muy bien, doy clic en aceptar y si se dan cuenta automáticamente se crea mi tabla. Hasta aquí las dos opciones que ya conozco. Vuelvo a repetir, simplemente doy clic en insertar, elijo tabla, el número de columnas, el número de filas o a su vez insertar tabla, número de columnas, número de filas, autoajustar a la ventana, aceptar. Muy bien. Hasta ahí tenemos las opciones básicas. Si ustedes se preocupan por el diseño de la tabla, no se preocupen, porque automáticamente cuando yo doy clic sobre la tabla, me va a aparecer esta cruz, doy clic aquí y se me va a abrir automáticamente la pestaña diseño de tabla. Otra vez lo repito. Si yo estoy fuera, por ejemplo, no selecciono ninguna tabla, voy acá al final, obviamente desaparece mi pestaña y yo quiero editar la tabla, simplemente coloco el cursor sobre mi tabla, doy clic en la tabla como tal y se va a activar la pestaña diseño de tabla y disposición de tabla. Muy bien, hasta ahí comprendido. Otra de las opciones menos usadas o poco comunes es la siguiente. Cuando yo tengo un texto, en este caso, si lo pueden ver aquí, voy a copiar, control C, y luego paso a mi documento acá, control V, tengo un texto, me quedo solo con el texto y puedo también convertir este texto en una tabla. Por ejemplo, selecciono todo mi texto, doy clic donde dice insertar, voy donde dice tabla y voy a esta opción que dice convertir texto en tabla. Doy clic aquí, me va a decir, ok, ¿cuántas columnas quiero? Yo en este caso voy a decir, quiero 2 columnas y automáticamente me da 2 columnas, 8 filas. Bueno, ya dependiendo también de las líneas que tengo o una columna, 15 filas. En este caso voy a armar 2 columnas, 8 filas y el ajuste va a ser automático. Dice separar texto en párrafos, puntos y comas, tabulación. En este caso es cuando yo tengo puntos. Por ejemplo, si yo digo puntos y comas, si se dan cuenta que esto va a cambiar, ¿no? Me dice una columna, 15 filas. Voy a dejar por párrafos automáticamente y voy a separar 2 columnas, 8 filas. Doy clic en aceptar y listo. Si se pueden dar cuenta, mi texto automáticamente cambió a tabla, ¿sí? Y esto fue automático, no tuve que copiar, pegar y insertar. Muy bien. Espero que hayan comprendido hasta esta parte de la actividad, ¿no? Lo que es insertar tablas. Tenemos 3 opciones, lo vuelvo a repetir. Insertar tabla, columnas y filas, insertar tabla,
número de columnas, número de filas y luego lo que es la opción texto, ¿no? Otra vez lo repito, tabla, convertir texto en tabla, 2 columnas, párrafo, aceptar. Listo. Esa es la opción que tenemos en insertar tabla. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hablar del diseño de una tabla. En este caso, si yo doy clic en la primera tabla, como ustedes pueden ver, y automáticamente cambia la disposición, me dice diseño de tabla y disposición. Y por ejemplo, ustedes quieren a este diseño agregarle un color u otro tipo de formato de tabla. Por ejemplo, damos clic sobre la tabla, damos clic en esta flechita que ustedes ven aquí y se van a dar cuenta que puede cambiar el color, el diseño, la disposición que ustedes elijan de una tabla. Ahora, si yo lo que quiero es solo sombrear una celda de mi tabla, así mismo, simplemente doy clic sobre la celda o las celdas, doy clic en la opción sombreado y se va a sombrear mi tabla. Esa es otra opción. Ahora vamos con la opción disposición. Me coloco sobre mi tabla, vamos sobre la opción de aquí disposición, me coloco sobre mi tabla y vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, doy clic en disposición. Aquí es para aumentar o disminuir celdas. Esto es fácil. Si yo ubico mi cursor en la parte, en los bordes, si se dan cuenta, en los bordes de mi tabla, al final, me va a aparecer este símbolo de más. Este símbolo de más me va a permitir añadir más celdas a mi tabla. ¿Sí? Muy bien. Me va a permitir añadir más celdas a mi tabla. Me va a permitir añadir más celdas a mi tabla. Ahora sí. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? También puedo elegir la opción combinar celdas. Por ejemplo, tengo estas dos celdas, las selecciono y doy clic en combinar celdas, dividir celdas o dividir tablas. Entonces, doy clic aquí donde dice combinar celdas y si se dan cuenta, automáticamente mis dos celdas se convirtieron en una. O a su vez, en esta celda de aquí, doy clic en la opción dividir celdas y me va a permitir crear otra celda. Muy bien. O a su vez, quiero este encabezado de mi celda, de mi tabla, separarlo. Doy clic donde dice dividir tabla, aquí en esta parte. Regreso aquí, disposición, y digo dividir tabla. Y lo que va a hacer es saltar. Muy bien, ahí, dividir tabla. Y se dan cuenta, me va a saltar esa celda. Muy bien. Hasta ahí tenemos la opción. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Tenemos la opción en la parte inferior, dividir tabla, separo celdas, selecciono dos celdas, disposición, combinar celdas o a su vez en una celda, dividir celdas y me permite crear una celda adicional. ¿Sí? Esto es con lo que es la utilización de las tablas. Muy bien, no se olviden chicos de hacer la práctica, enviar la evidencia. Tienen toda la semana para enviar la evidencia en la clase.